¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos en Ánfora 2021 y quedó pendiente una entrevista con el analista político, periodista y autor también de varios libros, eh, Antonio Ladra. Y la verdad es que está invitado a este foro informativo, especialmente para que nos ayude a entender, a interpretar este tema que podríamos titular el intervencionismo socialista en América Latina y en el Perú. Y particularmente en nuestro país, en esta etapa de segunda vuelta electoral, en donde, por ejemplo, han comenzado a surgir voces que señalan que Pedro Castillo tiene el aval intervencionista de nada menos que personajes como Evo Morales de Bolivia y Pepe Mujica de Uruguay. Antonio, bienvenido a Ánfora 2021. Bueno, Miguel Ángel, mucho gusto. Un saludo para toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación. En primer lugar, yo creo que ni Pepe Mujica ni Evo Morales sabían de la existencia de Castillo anteriormente. Sí sabrían de la existencia de Mendoza, que era una candidata a la usanza de las izquierdas más tradicionales, como es el Frente Amplio acá en Uruguay, que hizo todo ese recorrido de haber estado con la gente del Foro de San Pablo, de haber estado, de ser conocida aquí en Uruguay también como candidata del Frente Amplio. Pero de Castillo no se tenía noticia, fue una verdadera sorpresa. Creo que la debe haber sido también, por lo que he leído, también ha sido una sorpresa allí en Perú. Eh, Luego de estas elecciones. Y la sorpresa es que se vaya a enfrentar con Keiko Fujimori y que algunos de los que fueron los más feroces críticos de Fujimori, como el escritor Mario Vargas Llosa, ahora esté diciendo que debe votarla a ella porque es el mal menor. Yo lo que puedo hablarte, Miguel Ángel, es de la experiencia de lo que fueron 15 años de gobiernos progresistas, no socialistas, de dos presidentes acá en Uruguay. Claro, Tabaré Vázquez, justamente, Antonio, a ese punto sí, quisiéramos llegar. En a principio, ver, ¿qué es lo que ha pasado, por ejemplo, en el Perú? Entendemos que Pedro Castillo efectivamente tenía menos notoriedad que Verónica Mendoza, dicho sea de paso, con un apoyo internacional de izquierdas, como por ejemplo el caso de Podemos de España y también de una u España. otra organización de Argentina. Pero Pedro Castillo, sin embargo, más es una izquierda nacional que ha trabajado más en provincias, que se ha focalizado más con los docentes los docentes en general y particularmente con un gremio que es muy poderoso aquí como es el SUTEP. Pero ¿qué podríamos decir, por ejemplo, esos paralelismos que quieren establecer ahora y como si Pedro Castillo fuese a seguir un libreto del socialismo en América Latina y presentan, por ejemplo, como su factotum a Evo Morales y a José Mujica? ¿Qué nos puedes contar del Frente Amplio uruguayo que estuvo en el gobierno con dos presidentes, Tabaré Vázquez y José Mujica? Sí, bien, a eso iba, porque yo estuve leyendo y estuve asesorándome un poco a ver cuál era el programa de Castillo, qué es lo que promueve Castillo, y cuál es su génesis. También él como maestro rural, con una gran digamos, ascendencia en el sector rural. Por eso yo decía que era desconocido, quizás desconocido para las grandes urbes, desconocido para la izquierda continental, por eso apoyaban a Mendoza. La experiencia acá del Frente Amplio durante los 15 años de gobiernos progresistas fue una experiencia en la cual el país nunca dejó de crecer, a ritmos de 7, el PBI 7% anual, promedio, llegó a tener mucho más, pero donde estuvo muy lejos de lo que puede llamarse socialismo. Durante el gobierno de Mujica, por ejemplo, la extranjerización de la tierra alcanzó niveles nunca antes conocidos. Durante el gobierno de Mujica se llevó a cabo la bancarización obligatoria, por la cual tú tenés que tener una tarjeta de crédito o de débito para comprar en la tienda, en cualquier lado. En todos lados están los aparatitos para poder comprar con la tarjeta de crédito.
o sea, tú ya no estás con dinero arriba. Eso, ¿a quién favoreció? Favoreció a los bancos, sin duda, o sea, lejos del socialismo, por supuesto. Eh, también tenemos que tomar en cuenta, durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez, estuvo enfrentado, Tabaré Vázquez, el gobierno uruguayo, estuvo enfrentado con Argentina por la instalación de una planta de celulosa que en aquel momento era la más grande en el mundo, la planta de celulosa de Bosnia, que ahora devino con otro nombre, UPM. Durante el gobierno de Mujica, y ahora en el gobierno de Tabaré Vázquez, en el gobierno de Mujica se instaló otra planta celulosa casi en la frontera acuática con Argentina, y el gobierno de Tabaré Vázquez, el legado que deja ahora, entre otras cosas, es el legado de una tercera planta de celulosa, esta sí, la más grande del mundo, porque es de una inversión de 2.000 millones de dólares. Quiere decir que está muy lejos de lo que puede ser un socialismo, de lo que puede ser, y aparte, bueno, apegados a las reglas democráticas absolutamente. Yo veo que Castillo está hablando de una convención, de reformas constitucionales, donde además tiene que ver mucho, creo yo, Miguel Ángel, tiene que ver mucho con lo que es, digamos, la composición social de los dos países, la composición social de Perú y la composición social de Uruguay. Que acá había pobreza y que se dedicaron también los gobiernos de izquierda a combatir la pobreza, también es cierto. Yo estuve en una entrevista que le hice a Mujica, él me manejaba una metáfora que era, si tú tienes una vaca, le puedes sacar leche. Cuando yo era joven, lo que quería hacer era matar la vaca para cortarle la carne y repartirla entre los pobres, pero ya no iba a tener más leche. Entonces yo lo que quiero ahora es poder darle leche a la gente, poder seguir dándole leche a la gente. Es decir, la historia de Mujica, y él lo dice sin ningún problema, cambió radicalmente, sin abdicar de sus principios, pero de ser un guerrillero que se levantó en armas contra gobiernos democráticos, él termina apegado a las normas constitucionales, siendo uno de los líderes más importantes del Frente Amplio, junto con Tabaré Vázquez y el que era ministro de Economía, Danilo Astori. Y después está todo lo otro, que está la diferencia sustancial con Castillo, que es la agenda alternativa o social que manejó Mujica. Durante el gobierno de Mujica se aprobó la ley del aborto, por ejemplo. Se aprobó la despenalización de la marihuana, pero no solamente el consumo, que ya estaba despenalizado, sino también la plantación. Tú puedes ser un plantador individual, puedes tener tus plantas o juntarte con amigos y tener clubes canábicos donde puedes consumir allí tranquilamente. O sea, no te va a perseguir la ley en eso. Durante el gobierno de Mujica se aprobó el matrimonio igualitario, cosa que veo que Castillo no lo lleva a eso, ¿no? Como agenda. Es decir, hay una cantidad de temas que lo diferencian absolutamente, que diferencian a esos 15 años de gobierno progresista que tuvimos en Uruguay con lo que está planteando Castillo hoy en este momento. Correcto. ¿Y tú ves algún viso de influencia de Mujica en el caso de Pedro Castillo, por solamente saludarlo y decir que bueno que cambien las cosas en el Perú, así como en Uruguay? Porque dicho sea de paso, como referencia, y tengo aquí los informes del Banco Mundial sobre Uruguay, que dicen pues en su titular, Uruguay se destaca en América Latina por ser una sociedad igualitaria, por su alto ingreso per cápita, sus bajos niveles de desigualdad y pobreza, y por la ausencia casi total de indigencia. ¿Esto sería una pésima influencia para Pedro Castillo? Discúlpame que te pregunte en esos términos, Antonio. Pésima influencia, yo creo que no, que si pueden llegar, si pueden llegar como es a aplicar
bueno, un programa que contemple a toda una sociedad como la peruana, tan variopinta, tan heterogénea, pero a su vez tan desigual, porque ese es el otro tema, hay que ver de dónde se parte. Yo creo que la sociedad peruana, por lo que conozco, yo no soy un experto, pero tengo amigos allí, queridos amigos allí en Perú, es una sociedad donde hay grandes desigualdades y obviamente eso también es necesario combatirlo. El problema es si los grandes capitales, si quienes tienen muchísimo dinero, los multimillonarios, están dispuestos a dar algo para que haya mayor igualdad en el país. Yo no sé si están dispuestos a eso. Acá, obviamente que ha habido, por la acción de los gobiernos progresistas, pero no solamente de los 15 años de gobierno progresista, sino por la propia historia de Uruguay, con partidos políticos bien asentados, cosa que no ocurre en Perú. Acá los partidos políticos tienen 150, 200 años de historia. El Partido Nacional y el partido Nacional, cuyo presidente actual integra el Partido Nacional, junto con el Partido Colorado, fueron los partidos fundadores del país. O sea, son partidos que tienen cerca de 200 años de historia. Son los partidos más viejos del mundo. Hay una institucionalidad muy fuerte, muy metida en la psiquis del uruguayo medio, que incluso, si tú mirás las encuestas de Latino Barómetro, siempre consistentemente, quienes creen en la democracia, quienes creen en los partidos políticos, siempre están allí en lo alto, Uruguay y Costa Rica. Así es. Cosa que no ocurre en Perú, por lo que veo, porque hay un gran fraccionamiento de partidos políticos. La gente ahora se enfrenta a una disyuntiva muy difícil, ¿no? Claro. Entre Keiko Fujimori y Castillo, en el medio, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que va a pasar allí? Claro, y aquí evidentemente teniendo en cuenta las referencias que acaba de hacer de Latinobarómetro, aquí un porcentaje más o menos de 45% a más, normalmente le gustaría un golpe de Estado en la medida que no haya solución a sus problemas. O sea, nos Claro. gusta el golpe, probablemente sea uno de los países acá en América Latina que esté dispuesto a aceptar efectivamente la ruptura democrática a cambio de desarrollo, por lo menos atender los problemas principales y esas brechas sociales que se han acentuado aquí en el Perú. Pero, Mira qué paradoja se da, perdóname que te corte, pero cuando se dio el golpe de Estado acá en 1973, acá en Uruguay, se hablaba en ciertos sectores de la izquierda que lo que había era un sector de militares, golpistas. Uruguay en aquel momento estaba viviendo una crisis social, política e institucional muy grande, y una crisis económica muy grande también. Y en aquel momento, cuando se dio el golpe de Estado, ciertos sectores de la izquierda llegaron a apoyarlo, el golpe de Estado, sacaron una editorial, el Partido Comunista, apoyando, un apoyo crítico fue, eh, porque decían que tenían una visión peruanista, que era la de Velasco Alvarado. claro, claro. ¿No? Entonces, mira qué paradoja se está dando. Mira qué paradoja. Al poco tiempo, eso fue en febrero. En junio, cuando comenzó la represión, efectivamente, ese apoyo crítico desapareció. Pero te voy a citar a quien fuera vicepresidente de la República, el primer vicepresidente de la República después de la salida democrática. Nosotros tuvimos 12 años de dictadura, donde hubo desaparecidos, donde hubo mucha gente presa, donde hubo muertos. Eh, Ese vicepresidente, Enrique Tarigo, también me dijo en una entrevista, dice, mucha gente se creyó que había golpes de Estado como los trajes hechos a medida. Tú te puedes hacer un traje a medida o comprar un traje de confección en la tienda, ¿no? Y después te lo ajustás a ver si me ajusto acá la manga, un poco el cuello. Dice, no hay
no hay golpe de Estado a la medida. El Golpe de problema es golpe. cuando hay golpe, cuando se caen las instituciones, siempre es golpe y siempre va a tener una deriva autoritaria, sin duda. Entonces, eso de decir que la gente crea, yo no tengo por qué dudarlo de eso, pero digo, pero es horrible que crea que está bueno que haya un golpe de Estado porque eso nos va a solucionar los problemas económicos o parte de la vida. Bueno, la prueba ya la tienen, ya lo vivieron. Y lo que trajo fue corrupción también, ¿no? Claro, claro. Y eso lo hemos vivido todos los países donde ha habido previamente golpes militares, Sí, por supuesto, eso es o lo que ha cívicos pasado. militares, ¿no? Sí. La imagen de Pepe Mujica es sumamente importante, pero ¿cómo la han vivido ustedes dentro de Uruguay? Porque a veces hacia afuera se tiene una posición totalmente distinta y quizás desde el punto de vista del pueblo uruguayo, y tú lo puedes describir muy bien, Antonio, ¿qué es lo que pasa? ¿Hay valoraciones totalmente distintas? ¿Se ha engrandecido hacia afuera más de lo normal o si es una figura realmente de tamaño continental? Bueno, yo creo que Mujica es una figura de tamaño continental, pero aquí adentro, obviamente, ha polarizado muchísimo. Ha polarizado porque en verdad fue un presidente que salió de lo habitual, poco afecto a las convenciones de un presidente. Mujica nunca llevó una corbata, por ejemplo. Claro. Este, Mujica no le importaba mucho la convención tradicional de tener que estar siempre arreglado. Yo recuerdo, yo vivo acá en la ciudad vieja de Montevideo, estoy cerca del Banco Central, cuando asumió el que hoy, como presidente del Banco Central, el que hoy es senador de la República, Mario Vergara. Mujica fue a la Asunción bueno, en chancletas. Y entonces la foto del día no era la asunción de Mario Vergara como presidente del Banco Central, sino que eran los pies de Mujica, unos pies callosos que estaban con esas chancletas. Ustedes deben haber visto esa foto, Claro, claro, famosa fotografía. que ha sido una fotografía famosa. Mujica ha tenido como es lo que sí tiene como gestor, como presidente en la gestión, no fue buena la gestión en el sentido de que fuera una gestión ordenada. Fue una gestión más bien caótica, porque él fomentaba ese caos, porque en su vida también es un poco eso. Ahora, como figura continental, como un hombre que aglutina y que llama la atención, por supuesto. Yo tengo un amigo, periodista del Espresso de Italia, que una vuelta me llama por teléfono y me dice, Antonio, quiero hacerle una entrevista a Pepe Mujica. Y entonces yo le pregunto, le digo, ¿y por qué quieres hacer una entrevista a Pepe Mujica? Y dice, Pepe Mujica es el presidente de un país que vive en una chacra, que dona el sueldo y vive como quiere. Y acá en Europa tenemos tíos como Berlusconi, que igual se viola a una mujer en el hemiciclo del Parlamento, que viven como reyes, que tienen esto, es decir, que acá la corrupción campea. Entonces, claro, tú comparás esos dos elementos y era llamativo Mujica. Fue llamativo en su momento y creo que pegó en el momento justo. Además de toda la trayectoria vital de Mujica en el sentido de que había estado preso 13 años en condiciones terribles, torturado. Entonces, claro, todo eso le dio con 3 balazos en su cuerpo. Todo eso le dio una imagen de leyenda. Es como Mandela, de alguna Claro. manera. Ahora, obviamente, es un ser humano que tiene sus claros y oscuros también, ¿no? Sus grandes debilidades, ¿no? Por supuesto, sí, Claro. sí. El tema de Mujica es interesante también, Antonio, dentro de esta segunda vuelta electoral que vivimos aquí en el Perú. Porque Ajá. obviamente se está responsabilizando a figuras extranjeras como que están maniatando, manipulando a un personaje que está en este momento por voluntad del propio pueblo peruano en la segunda vuelta electoral. Sí. Pero se quiere advertir al pueblo peruano de que estamos al borde del abismo porque se puede repetir circunstancias como la de Venezuela. Desde tu punto de vista independiente, ajeno al Perú,
¿Tú crees que esa imagen del guerrillero Mujica o el líder Aymara, Evo Morales, Campesino, efectivamente sí. pueden llevar a Castillo a terminar en una especie de combinación extraña y seguir a Chávez y seguir a Maduro y llevar al Perú al abismo? Yo no conozco, bueno, a ver, Perú ha estado en el abismo muchas veces, ¿no? Claro, Este, lo tuvo con Fujimori y ahí no era como es la izquierda continental que estaba detrás, por supuesto. Yo no conozco mucho la figura de Castillo, lo conozco por lo que me han contado, por lo que he leído. Eh, Quizás hay un componente social muy importante detrás de él. Va a ser muy difícil que Keiko Fujimori, bueno, ya como es, logra remontar. Creo que está, no sé si es un 40% contra un 20 y poco contra por ciento, 26, sí. contra 26%. Entonces, le va a ser muy difícil eso, porque además, ¿a dónde va a ir a buscar los votos Keiko Fujimori? En el feudo de Castillo, donde está la gente más pobre de Perú, donde él manda de alguna manera. Va a Claro. ser muy difícil. Eh, yo no sé eso que tú me planteas, si Castillo lograra en un país tan rico, tan diverso, tan querido para los uruguayos también, porque acá hay una migración peruana muy grande. Incluso cuando Mujica estuvo allí, lo comentó, cuando estuvo con Alan García, que estuvo reunido con él, Ujú. lo comentó. Lamentablemente, quienes vienen acá, hay algunos que vinieron escapando de las fauces de Fujimori o de Montesinos más que nada, pero hay otros que vienen huyendo de la pobreza. Y entonces, yo no sé cómo podrá influir un Pepe Mujica en un hombre como Castillo. De verdad no lo tengo claro. Menos lo tengo claro con Evo Morales. Evo Morales también en Perú, este, también se avisoraba que venía un terremoto, y sin embargo, en Bolivia, perdón, este, y bueno, Bolivia creció también a niveles increíbles, y los que tenían plata hicieron más plata, y así. Parece que ese fuera como el designio que, que nos cae, ¿no? Así es. Bueno, y quizás también yendo al norte, en Ecuador, claro, ahora han elegido a otro presidente, un banquero Sí, que va a ingresar a partir del 24 o 25 de mayo, sí. pero que también va a deshacer, o por lo menos esa es su propuesta, va a iniciar una etapa de concesiones y privatizaciones para desandar lo andado por Correa, porque tenemos un Sí. periodo de 4 años con Lenin Moreno que realmente Ecuador se ha sumido en una crisis tremenda. También, digamos, podemos considerar a Ecuador, a Bolivia y a Uruguay como países que, entre comillas, han sido banderadas del socialismo, pero que en la práctica, digamos, han aplicado más bien un modelo progresista, tomando, digamos, con practicidad, con practicismo, con pragmatismo, las medidas económicas que, dicho sea de paso, también son dictadas en el mundo por el Fondo Monetario Internacional, con acuerdos macroeconómicos multianuales que se firman cada año. ¿O me estoy equivocando respecto a la percepción que tenemos de los países de América Latina y estos que se supone han estado involucrados directamente o dirigidos por socialistas de formación ideológica? No, está claro lo que tú me planteas, pero Uruguay estaba muy lejos de ser lo que pasa o lo que pasó en Ecuador y lo que pasó en Bolivia. Esos, eh, Ecuador está más cerca de ser lo que fue Chávez en Venezuela, ¿está Ujú. claro? Eh, Evo Morales estuvo ahí medio como entre Lula y Chávez. Ujú. Y Uruguay estuvo más bien volcado a lo que fue Lula, los primeros gobiernos de Lula.
El primer gobierno de Lula fue un gobierno, y los primeros gobiernos del Frente Amplio, que tuvieron que sacar a mucha gente de la pobreza. Esto lo digo con la relatividad de lo que es sacar mucha gente de la pobreza para Uruguay, cuando Claro, somos 3 millones de habitantes en todo el país. claro, claro. ¿No? Pero bueno, pero son esfuerzos que tiene que hacer cada nación de acuerdo al volumen. Eh, entonces, el socialismo, entre comillas, de Uruguay era un socialismo como el de Lula. ¿Y qué pasó en Brasil? Brasil se convirtió en la octava potencia mundial bajo un gobierno de Lula, a tal punto que Barack Obama lo nombró, lo dijo en un momento que era como el mejor presidente que había conocido. Entonces, yo creo que tiene que ver con las improntas personales, tiene que ver con lo que quedan haciendo oposición, y tiene que ver también cuáles son las apetencias, ya sea personales o de cada uno de quienes estén liderando esos movimientos. Y también tiene que ver, creo, en lo que es la historia política de cada país. Vuelvo a reiterar, no es lo mismo un país como Uruguay, que tiene una historia y de institucionalidad muy asentada en la propia sociedad, que, que un país como puede ser Brasil mismo, o como puede ser Perú, donde aparecen y desaparecen partidos políticos un día, sí, se suma uno, se baja otro, y hasta el payaso Tiririca en Brasil puede ser candidato a la presidencia. Imagínate. Así es. ¿No? Entonces, es diferente, son diferentes concepciones. Ahora, que pueden influir por su propio ser, por el conocimiento que tienen de un hombre como Mujica, por supuesto, pero mira, Mujica en la última elección consiguió la banca en el Senado y se retira del Senado en medio de la pandemia y todo esto, siendo una persona que tiene una avanzada edad, 84 años, que tiene enfermedades producto de la edad, pero además tiene una enfermedad del sistema inmunológico. Entonces decide retirarse. Y simultáneamente decide retirarse Julio María Sanguinetti. Julio María Sanguinetti, líder del Partido Colorado, 2 veces presidente de la República, también de 83 años, que había renovado su banca allí en el Senado, le plantea a Mujica, ¿qué le parece si nos retiramos juntos? Y Mujica acepta y se retiran juntos. Sanguinetti con Mujica, 2 personas que estuvieron en los años 70 en las antípodas, y lo siguen estando, pero sin embargo encontraron un punto con el cual lograron irse juntos y en un abrazo, como lo hicieron allí en el Parlamento, bajo el aplauso Claro. y la mirada de todos los legisladores de todos los partidos. O sea, el sistema político uruguayo se unió ahí para despedir a 2 personas, para despedir del Parlamento, no de la política, porque siguen haciendo Siguen política, haciendo política, claro que sí. pero para despedir del Parlamento a 2 líderes que marcaron la historia política de gran parte del siglo XX y del siglo XXI. Los Claro. dos. Saliendo de 2 lados diferentes, ¿no? Claro, el ejemplo de Uruguay en este caso, Antonio, va también por el tema de la organización misma, el sistema político. Aquí en el Perú, por ejemplo, 20 organizaciones políticas han participado en la primera En la vuelta elección. electoral, 18 planchas presidenciales, y ahora tenemos un Congreso que nuevamente va a estar atomizado con por lo menos 10 u 11 organizaciones, con una minúscula participación, pero de todas maneras congresistas al fin. Claro. Entonces, este es el panorama que estamos viviendo acá y además con esta particularidad de decir que estamos siendo influenciados
por el socialismo del siglo XXI y por personajes como Evo Morales, como Mujica. ¿Cuál sería tu mensaje, Antonio, para el pueblo peruano, el electorado nacional, respecto de lo que significa el socialismo, por lo menos en teoría, en el papel, pero además el pragmatismo en los hechos, como lo demuestra, por ejemplo, en este momento Uruguay con los indicadores económicos y sociales que hemos dado a conocer? Sí, bueno, yo no soy una persona adecuada como para dar un mensaje porque no me correspondería, yo no soy parte del sistema político, yo soy un periodista, analista, independiente. Los mensajes yo se los dejo a los carteros, aunque cada vez se usan menos cartas. Ahora, Claro. pero lo que sí digo que lo que yo creo, mi observación que hago desde aquí, desde el sur, es que la necesidad de que un país como Perú pueda salir del estancamiento social en que está inmerso, donde hay miles y miles de compatriotas tuyos bajo la línea de pobreza. Y eso no debería ocurrir, pero lamentablemente eso es lo que nos está mostrando el capitalismo. El capitalismo es eso también. Lo que demostró una gestión como la de Tabaré Vázquez primero y la de Mujica luego, es que se puede actuar con pragmatismo dirigiendo un país. Pero eso no cayó del cielo, eso es un proceso de acumulación, no es de un día para el otro, eso lleva años. La primera vez que el Frente Amplio, la izquierda, la centroizquierda se unió fue en el año 1971. Desde 1971 hasta el año 2004, las elecciones del 2004, que fue cuando ganó la presidencia de la República. Y en 1989 gana por primera vez una elección en un departamento, que es en la capital, en Montevideo, donde Tabaré Vázquez justamente se convierte en el primer intendente, alcalde, no sé, gobernador de Montevideo. Entonces hubo un proceso de acumulación que no se hizo de un día para el otro. Y fundamentalmente, y eso tiene que ver con la conformación social de Uruguay, es el camino del centro. Quien logra captar al votante del centro, no de los extremos, es el que logra ganar. Pero yo no sé si eso es lo que funciona en Perú. No sé si es lo que funciona en Argentina, ni en Brasil, ni en ningún otro país. Funciona acá en Uruguay. Captar el voto de centro es fundamental para ganar una elección. En algún momento el Frente Amplio logró captar votos del centro de gente que decía, le presto mi voto al Frente Amplio para ver qué es lo que hace. Se lo renovó 3 veces. A la cuarta vez le dijo, te voy a sacar ese voto que te presté y se lo voy a dar a este otro que me está diciendo que va a hacer tal cosa o tal otra, o ya me cansé de lo que hiciste. No sé qué es lo que pasó por la casa, pero eso fue lo que ocurrió. Pero ese voto del centro es el voto fundamental acá en Uruguay. Así es, Antonio, exactamente igual, que todos tienen que buscar también ese voto de centro, ese voto, ojo, ese voto conservador también. Y Sí, estamos en una situación en donde, por ejemplo, 16 de las 25 regiones han dado su respaldo mayoritario a Pedro Castillo y que además ahora con esta encuesta reciente la intención de voto también se ha ampliado a Pedro Castillo a 41 contra 26 porque también están justamente manifestándose las posiciones de aquellas localidades que precisamente no han sido favorecidas por el desarrollo económico que puede haberse tenido en determinado momento. Al contrario, es la voz justamente de las localidades o las poblaciones más empobrecidas del Perú. De modo que, Antonio, muchísimas gracias por ayudarnos a entender un poco este fenómeno social,
el intervencionismo del socialismo aquí en el proceso electoral en el Perú. Y por supuesto, te agradecemos por tu tiempo y tu dedicación a ilustrarnos de cómo está en este momento también Uruguay. Muchas Muy bien, gracias. bueno, muchas gracias y ya nos veremos en algún momento cuando pasemos también esta situación extrema que estamos viviendo todos los países con la pandemia del coronavirus. A cuidarnos y muchas Cuidarnos, ¿sí? gracias, Bueno, que pases Antonio. bien. Muchas Saludos. gracias por esta entrevista. Hasta pronto. Hasta pronto.